Hola mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Que la bendición del Dios Padre Todopoderoso sea hoy con ustedes. Un domingo más, seguimos avanzando en este ciclo de estudio bíblico de la palabra de Dios a través de audios, de videos, porque seguimos con el tema del coronavirus y no nos podemos congregar físicamente, pero en espíritu estamos todos unidos y eso es una alegría, ¿no? Y Dios nos ha capacitado y nos ha dado las herramientas para que así pueda ser, para que estemos todos juntos. Y el Señor puso en mi corazón un tema bien importante, o sea, que creo que es un tema que deberíamos de reflexionar y deberíamos de internalizar bastante, ¿no? Y, y algo que siempre nos preguntamos, ¿no? Y el tema es aviva el fuego del don de Dios. Wow, aviva el fuego del don de Dios. ¿Qué te parece? ¿Verdad? El don que Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Donde hay dones ministeriales, hay dones espirituales. Todo depende de cuál es ese don que tú quieres avivar, ¿no? Voy a ponerle aquí para cargar la pila del celular. Ok, que está bajo de pila. Aviva el don del Espíritu Santo, el don de Dios, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos direccione en este tiempo que vamos a tener. Padre amado Señor, mi Dios todopoderoso, mi bendito Señor, gracias te damos, Padre. Infinitas gracias te damos por este tiempo que nos das, que nos regalas, Señor. Por este refrigerio tan hermoso, tan precioso, Señor, que es tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Te pedimos que nos llenes de sabiduría y de entendimiento, Señor. Y sobre todo que nos muestres lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor. Y que nos ayudes a activarnos, Padre. También te pido, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de esta reunión. Seas tú hablando, Señor, a través de mi persona, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, Señor. A mí también, mi Dios. Sé tú glorificándote aquí, Señor, en este lugar, Señor. En tu iglesia amada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a agarrar nuestras Biblias y vamos a buscar el segundo libro de Timoteo, el capítulo 1, de los versículos 1 al versículo 7. Segundo libro de Timoteo. ¿Dónde está el segundo libro de Timoteo? Aquí está. Vamos a leerlo. Dice así, ¿no? Voy a leerlo de aquí. Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Continúa y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tal? Esta parte final es bien poderosa, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Tremendo. Dios siempre te dota de talentos y de dones. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando Él entra en tu vida, Él no solamente está en ti, sino que Él te da herramientas, te da habilidades para que tú puedas llevar adelante la obra, para que puedas hacer buena obra, porque al fin y al cabo, para eso hemos sido llamados, para toda buena obra, ¿no? Y la buena obra es llevar la palabra de Dios, predicar el Evangelio de Cristo, ser testigos de Él, ¿verdad? Ser pescadores de almas. Esa es la buena obra. Caminar en una sana doctrina y estar parados firmes en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos capacita. Él no solamente nos instruye, como quizás ahora algunos de nosotros podamos tomarlo esta instrucción, sino que también Él nos dota. Él nos dota, ¿no? Talentos, dones, ¿no? Y tenemos los dones espirituales, los dones ministeriales, ¿no? Entonces el propósito de este tiempo, de esta conversación es que avives tus dones y tus talentos, que los tienes, que ya están ahí. En una oportunidad yo estaba estudiando sobre el tema de los dones y los talentos y desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón ya los tienes. Ya el Espíritu Santo te los ha dado. El tema es que muchas veces los tenemos dormidos. Los tenemos ya, pero no los usamos, no los sabemos, no los reconocemos, no lo creemos. Porque también pasa eso, que nosotros no nos la creemos, como dicen por ahí. No tienes que creértela, porque si no te la crees, entonces, ¿en qué andas, pues, no? Tienes que creértela, tienes que creer que tienes dones, tienes que creer que tienes talentos, tienes que creértela que eres un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que esta carta tiene varios aspectos importantes, ¿no? Y uno es que Pablo se encontraba encarcelado en Roma, ¿no? Y todo hacía suponer que él ya iba a morir ejecutado en muy poco tiempo, o sea, una carta muy emotiva, ¿no? Porque alguien que está preso y sabe que pronto va a ser ejecutado, ¿no? Entonces él le manda esa carta a Timoteo, pero también para advertirle algunas cosas, ¿no? Para decirle que los tiempos en los cuales estaban transitando eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, ¿no? Y todo eso era porque estaba predicando el Evangelio, ¿no? Y que él también estuviera consciente de lo que él iba a vivir, ¿no? Por lo que él iba a pasar, ¿no? Que él también seguramente iba a tener persecución, cárcel, sufrimiento, ¿no? Y aunque ese panorama se cernía sombrío para él y para Timoteo y para todos los hijos de Dios en ese momento, ¿verdad? Él como le transmitía la confianza del apóstol, ¿verdad? Como apóstol, ¿no? Y le decía que el cumplimiento de los propósitos divinos seguían intactos, o sea, que aun cuando estuviesen pasando por esos momentos difíciles, tenían que ser perseverantes, ¿no? Porque el propósito de Dios permanecía en el tiempo, no variaba, ¿no? Y por esa razón, ¿no? Escribe a su colaborador fiel, el joven Timoteo, para exhortarle y animarle de que siguiera adelante, que como en esas carreras de postas, ¿no? Que él le iba a dar la posta para que él siguiera
en ese ministerio, en ese llamado tan importante, ¿no? Imagínate en los inicios de la iglesia, ¿no? De la iglesia primitiva, en los inicios de la, de, donde el mensaje de Cristo estaba empezando a caminar, a florecer, ¿no? Entonces, imagínate, tremenda misión que tenía, ¿no? Y de este mensaje, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito, ¿verdad? Cómo Pablo comienza la carta. Vamos a analizar esta carta, ¿no? Porque es importante para que podamos entender el tema de cómo avivar nuestros dones y talentos, ¿verdad? Vamos a analizar esta carta un poquito, ¿verdad? Entonces fíjate cómo Pablo comienza la carta mirando el pasado, ¿verdad? Y lo hace con dos propósitos fundamentales, porque Pablo era un hombre o sea, era muy estudioso y el Señor le había dado mucha sabiduría, ¿no? Y él en su carta establece dos propósitos fundamentales, muy importantes que debemos de saber, ¿no? Que por un lado, ¿verdad? Quiere razonar acerca de las causas en las que se encontraba encarcelado. Quiere explicarle a Timoteo lo que él ya sabía en todo caso, ¿no? Que se encontraba en una situación difícil, ¿no? Pero hay algo importante que hay que recalcar, que no era como consecuencia de que él había cometido algún delito, algún crimen, que eso tenía que estar claro, Timoteo, que él no estaba preso por algún delito común, porque hubiera tenido alguna conducta delictiva, una mala conducta, nada de eso. Que Timoteo tenía que estar claro de esa injusticia que estaba ocurriendo, ¿no? Que la razón era ahora completamente diferente y que la razón había sido por la fidelidad inquebrantable que había tenido a Dios, ¿verdad? Que se diera cuenta que hasta dónde tenía que llegar el amor a Dios, que no importaría las cárceles, no importaría la persecución. Lo que él estaba transmitiendo a Timoteo era esa fidelidad que tenía que tener inquebrantable a Dios en el cumplimiento de su ministerio en el Evangelio como predicador, como apóstol, como maestro de los gentiles. Y eso quería transmitirle a Timoteo, porque de alguna manera eso lo llenaría a él no solamente de ejemplos, sino de, para darse cuenta de lo importante que era el llamado que tenían, el ministerio que tenían, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los versículos 11 y 12, ¿no? Ese llamado apostólico a los gentiles, ¿no? Y justamente por eso era que él estaba en esa situación, ¿no? También señalaba, ¿verdad?, que este evangelio que predicaba no lo hacía porque él quería, porque él lo había inventado, sino que era el cumplimiento de la promesa de vida de Dios, que era Cristo Jesús. O sea, él no se había metido en ese problema porque él quería, sino que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Él estaba consciente de que Dios, del llamado que Dios le había dado, y que él simplemente estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Estaba dejándose mover por el Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. O sea, él era llamado a ser apóstol, y ese ministerio, ese don tan poderoso que le había dado, lo estaba llevando a cabo. Estaba siendo obediente, ¿no? Dios, y esa promesa de vida, ¿verdad?, que Dios había hecho durante siglos a la nación judía. O sea, si nosotros sabemos, ¿verdad?, y hemos estudiado la palabra de Dios, vemos que desde el principio, desde Génesis, ya esa promesa existía, ¿no? Entonces, a eso se refería Pablo, a eso, ¿verdad? No olvidemos que Pablo había sido perseguido ferozmente por algunos de sus correligionarios, o sea, personas que eran sus amigos,
judíos, ¿no? Lo perseguían porque lo acusaban de haber abandonado la fe de sus padres. Y no era verdad. Mira, yo en una oportunidad leí que, que Pablo, Saulo de Tarso, amaba de una manera impresionante a Dios, ¿verdad? Y él, lo que sucedía era que lo amaba de una manera equivocada, porque él había sido instruido por Gamaliel, ¿no? Y había sido instruido por los fariseos. Él era un judío a toda, bueno, con todas las palabras, ¿no? Y sus correligionarios, ¿verdad? Lo acusaban de haber abandonado la fe de sus padres. Por eso vuelve a reafirmar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas hechas a la nación judía, que Él seguía sirviendo a Dios, que Él nunca había dejado de amar a Dios, ¿no? Ni al Dios de sus padres, con limpia conciencia, sin haber tenido que renunciar a nada de lo que las Escrituras decían. Y eso lo dice en el versículo 3, ¿no? O sea, Él le afirma a Timoteo que él no estaba equivocado, que él seguía amando al mismo Dios desde su padre, al Dios de sus padres, él seguía amándolo. Él seguía amando a él, que él no había cambiado. Lo que pasa es, bueno, o quizás cambió. ¿En qué cambió? En que tuvo la revelación de Jesús y enderezó su camino, que andaba equivocado. Él perseguía a los judíos antes de convertirse, porque él creía que los judíos estaban atentando contra Dios. Él se conocía el Antiguo Testamento de una manera impresionante, porque toda su vida lo había estudiado desde niño, ¿verdad? Porque él venía de una buena familia, pero él no había tenido la revelación de Jesús. Por eso él estaba equivocado. Recuerda que los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Y ahí está la diferencia. Ahí es donde está la ruptura, ¿verdad? Porque no tuvieron la revelación de Dios, ¿no? Y por otro lado también miraba también hacia el pasado para considerar algunos hechos fundamentales que habían unido a Pablo y a Timoteo, ¿no? En esta carta él ve esos hechos, ¿no?, fundamentales, ¿no? Cómo había vamos a decir, una similitud en la vida de Pablo y de Timoteo, ¿verdad? En primer lugar, vemos cómo ambos aprendieron las Escrituras por medio de sus antepasados judíos, como ya lo dije, ¿no? Pablo, una familia judía y de buena posición, donde desde muy niño él estuvo estudiando la palabra de Dios con este filósofo, este gran pensador, este rabino, Gamaliel, ¿no? Tuvo ese privilegio, un sabio de esa época. Y Timoteo igualmente, ¿no? Viene de una familia cristiana. Su abuela era, judía. Su abuela judía, su madre judía, ¿verdad? Y había aprendido desde niño la palabra de Dios, las Escrituras, ¿no? Y que le habían enseñado su madre y su abuela, que también eran judías, como lo dije ahora. Entonces tenían esa afinidad ambos, ¿no? Tenían una base judía sólida, ¿no? Pero aún había mucho más. Y Pablo añade, ¿verdad?, que nos llamó, nos salvó y nos llamó. Pablo le dice a Timoteo, nos salvó y nos llamó de acuerdo al propósito divino que se había originado antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó y nos salvó. O sea, fíjate, Dios nos llama por un propósito divino, lo que se llama la providencia de Dios. O sea, que esta parte sí es bien interesante, fíjate, ¿eh? Nos salvó y nos llamó de acuerdo al propósito divino que se había originado antes de los tiempos, según de Timoteo del versículo 9, antes de los tiempos. Desde la misma creación, Dios tiene un propósito, ¿no? Un propósito divino.
la providencia divina de Dios, el plan magistral de Dios. Por eso nosotros siempre debemos alinear nuestro propósito al propósito de Dios, al plan de Dios. Nosotros somos hay veces pienso yo que somos como una arena, un granito de arena en esa inmensa costa, en ese inmenso desierto, ¿verdad? Pero cumplimos parte de ese propósito ahí, ¿verdad? Y Dios en esa providencia divina nos ha llamado para el cumplimiento de ese propósito, ¿no? Por supuesto, la salvación es algo que todos los cristianos auténticos comparten, ¿verdad? Y eso estamos seguros, ¿verdad? Y que les une el cuerpo de Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo y Timoteo, además de la salvación, ambos habían recibido un llamamiento muy especial. Imagínate, ¿no? Todos somos salvos, todos recibimos a Cristo en nuestros corazones, todos tenemos un propósito, pero ellos en esa época habían tenido un llamamiento bien especial, imagínate. Ellos estaban llevando el evangelio a los gentiles, estaban llevando la palabra de Dios a los gentiles, que en esa época solamente había sido a los judíos, ¿no? O sea, estaba creciendo el evangelio, estaba creciendo el cristianismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué misión tan importante y tan peligrosa. Porque en esa época, bueno, ahora tú lo ves, ¿no? Allá en la zona esa de Oriente, donde los judíos matan a los cristianos, o los árabes, los islámicos. O sea, son muy radicales, ¿no? en sus pensamientos, en sus ideas cristianas. Entonces Pablo hace estas dos referencias en este pasaje al hecho de que había sido constituido apóstol, ¿no? Por la voluntad de Dios. Y luego recuerda también, ¿verdad?, de que Timoteo había recibido un llamamiento especial, ¿verdad?, por medio de la imposición de las manos. Y que eso era importante, ¿no? Que eso era importante, que Timoteo lo tuviera presente, ¿no? Entonces, hasta ese momento, Timoteo y Pablo habían pasado largos años sirviendo al Señor juntos, ¿no? O sea, ellos se conocían. Pablo conocía muy bien a Timoteo, ¿no? Pero la próxima partida de Pablo, ¿verdad?, ameritaba que él le indicara a Timoteo el momento de separarse. Quizás en esta carta él se estaba despidiendo de Timoteo y le estaba recordando lo que quién era y qué era él y qué era lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Y bueno, y saber de que iban a participar de muchas aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿verdad? Que eran momentos difíciles, pero que recordara que eran siervos de Dios, ¿verdad? Que él con autoridad pues le transmitía ese mensaje para que también ese mensaje sirviera de aval a él para lo que estaba haciendo, pero también para que se diera cuenta de que no era una situación fácil, ¿no? Ahora vemos como Pablo amaba a Timoteo, lo quería como un hijo, ¿no? Lo quería bastante, ¿no? Como le decía, amado hijo. Sin embargo, ¿verdad? Sabía aún, qué difícil es, ¿no? Porque mira, tú como padre a lo mejor estás viviendo persecución, cárcel, sufrimiento por una causa, vamos a decirlo así, ¿no? Y tú le estás animando a tu hijo a que siga en esa causa, sabiendo que él también puede sufrir esas persecuciones, esas cosas, ¿no? Pero aún así, con ese dolor, ¿no? Pablo le dice a Timoteo que debe continuar porque ese es el llamamiento, ¿no? Entonces dice, en cualquier caso, ¿no?, el apóstol se lo pide porque tiene la confianza en Timoteo, puesto que está seguro de su fe no fingida. Pablo le dice,
le reafirma que su fe no es fingida. Y quisiera detenerme ahí brevemente, ¿no? Por instantes nada más, a reflexionar sobre esa palabra, fe no fingida, ¿no? Wow, fe no fingida, o sea que viene del corazón, viene de lo más profundo de su ser, ¿verdad? Una decisión inquebrantable, una decisión de creer en el Evangelio incuestionablemente y aceptar lo que Dios, lo que la palabra de Dios le pide, lo que Dios le dice, ¿no? Qué tremendo lo que le dice aquí, ¿no? El reconocimiento que le da Pablo a Timoteo, ¿no? Le dices, tú tienes una verdadera fe, ¿no? Y de su disposición para para el servicio, ¿no? Lo cual son de lo cual sus lágrimas son sinceras, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice eso a Timoteo, yo me imagino cuántas veces Timoteo se habrá quebrantado, o cuántas veces el Espíritu Santo habrá quebrantado el espíritu de Timoteo, ¿verdad? Cuando en presencia de Pablo, yo me ponía a pensar, cuando estaba preparando este estudio, estaba leyéndolo, estudiándolo, yo decía, wow, qué hermoso, ¿no? Cuando las lágrimas que te salen son de gozo, porque Dios está obrando, está removiéndote, está procesándote, está haciendo cosas impresionantes en tu vida, ¿verdad? Pablo también le habla de los recursos que tiene Timoteo, ¿no? A su disposición. En primer lugar le habla que uno de los recursos que tiene es el poder de Dios. Imagínate, bueno, le dice, no solamente le dice que él va a estar preso, que le deja la posta a él, que él tiene la gracia de Dios, pero tiene el poder de Dios, ¿no? Y eso es importante que nosotros debemos saber, que nosotros tenemos el poder de Dios. Eso lo vemos en 2 Timoteo 1, 7, 8 y 12. En segundo lugar, Pablo le dice que tenía a su disposición la gracia que nos fue dada por Cristo, que está a nuestra disposición la gracia que Cristo nos ha dado. Y en tercer lugar, ¿verdad? Que es algo importante, le dice que tiene al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, este estudio, ¿verdad? Lo vamos a continuar, ¿verdad? Lo vamos a continuar porque tenemos que ver, vamos a dejar pendientes para el próximo domingo, lo que es la parte del saludo, que está relacionado vamos a profundizar bien en el escritor, en el destinatario y en el saludo. También vamos a ver, ¿verdad?, cómo es el servicio a Dios según la promesa de vida, que es Cristo, y el don y el llamamiento que recibimos, ¿no? No he querido hacer un resumen de este estudio porque me parece tan bonito y tan interesante, ¿verdad? Que vale la pena, como quien dice, desmenuzarlo bastante, porque de esa manera vamos a tener un alimento bien digerido, bien sabroso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar para terminar por hoy. Padre, Señor, te damos gracias por este mensaje tan precioso que nos has dado. Nos has dejado expectantes, Señor, porque queremos ver la culminación de tu mensaje, ¿no? De este llamamiento que tienes, de estos dones que tú nos has dado, Señor. Capacítanos, Padre amado, muéstranos, enséñanos, Señor. Danos la inteligencia y la sabiduría para poder alimentarnos de esa palabra que hoy nos has dado, Padre. Te damos gracias por nuestras vidas, gracias porque nos cuidas, Señor. Ahora que estamos trabajando, que estamos saliendo a la calle, protégenos, líbranos de toda maldad, de todo mal, de toda enfermedad, de toda pandemia, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, y te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. Sé que ya están trabajando. Recuerden que esta pandemia todavía continúa. No nos confiemos, ¿verdad? Pero sí vamos confiados de la mano de nuestro Señor y sabemos que Él nos cuida, ¿no? Pero aún así Él nos pide que seamos sabios, que tengamos cuidado, que Él está con nosotros, no hay la menor duda, pero debemos ser responsables, ¿no? Debemos ser responsables y en todo tiempo estar conscientes y claros de que el mal está aquí. Acuérdese que Satanás es el príncipe de este mundo y que él está rondando ahí, ¿no? Y en estos tiempos, pues, está haciendo un poquito de las suyas. Bueno, mis hermanos, el próximo domingo continuamos con este estudio tan bello. Que Dios me los bendiga.